Entonces, ahí estamos, disculpe. Vamos a recapitular en un minuto lo que es la falsedad material y la falsedad ideológica, y dijimos oportunamente que respecto de la falsedad material, bueno, ambas falsedades recaen en documentos públicos, ¿verdad? Porque así está regulado en el artículo 321 y en el 322 del Código Penal. Entonces, cuando hablamos de lo que es la falsedad material, por así decirlo, nos vamos a concentrar en la escritura de ese documento público. Y vamos a determinar si quien lo escribió, si quien lo redactó, está facultado para hacerlo. Puede ser que toda la escritura del documento público sea falsa, o que se cuente con un documento público verdadero y se le altere parte de su escritura. Entonces, por eso dije que la falsedad material, sobre todo, se va a centrar en la escritura del documento. Ahora, respecto de la falsedad ideológica, que está regulada en el 322 del Código Penal, se conoce en doctrina también con el nombre de falsedad histórica. Y se llama falsedad histórica porque la historia que está plasmada en el documento es falsa. O sea, la idea que contiene el documento es falsa. El documento en sí podría ser auténtico, puede ser que haya salido de una oficina en la cual se expide ese tipo de documentos públicos, pero el contenido es falso. Entonces, por ejemplo, el caso de una persona que llegue a la oficina de alguno de ustedes cuando estén litigando y le diga: licenciado, fíjese que yo tengo un problemita. ¿Y qué pasó? Fíjese que tengo un hijo de 14 años y otro muchacho de 17 años lo golpeó. Lo están atendiendo en el Hospital Nacional. Entonces, pero yo estoy gastando, pero tengo el problema de que en el Hospital Nacional, pues sencillamente no van a hacer constar ahí que se efectuó un gasto, porque como todo es gratuito. Entonces, ¿será que cuando me den esa constancia le podemos agregar ahí tanto de gastos? NO, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque no es así, porque al agregarle un párrafo que indique gastos, se están cometiendo falsedades, se estaría alterando la escritura, entonces sería falsedad material, y se estaría alterando el contenido en sí, la idea central del documento, y en este caso podría existir falsedad ideológica. Muy bien. Entonces, solamente para recapitular las falsedades, vamos a ir avanzando. Ya vemos 77 personas en esta reunión. Al llegar bueno, ya abandonó alguien, ¿verdad? 76 dice. Al llegar al número indicado, pues enviaré el siguiente enlace. Muy bien. Compañeros, entonces, en virtud de lo explicado, ahora vamos a ver el 323 del código, el 323. ¿Cuándo un documento es público? Pues cuando es emanado de una oficina de gobierno, por así decirlo, del RENAP, del Registro General de la Propiedad, del Registro de Información Catastral, de la SAT, etcétera. Entonces, interviene el Estado, es quien lo emite, el Estado como persona jurídica, pero que va a actuar a través de los servidores públicos. Todos son servidores públicos. Legalmente están clasificados en funcionarios y empleados públicos. El funcionario público pues llega a ese cargo por elección o por nombramiento y ejerce autoridad, o sea, da órdenes, pues. Y el empleado público pues, está ligado con la administración pública por contrato o por nombramiento, podría ser, pero la diferencia es que él solo cumple instrucciones, solo acata órdenes. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de documentos privados, porque así está regulado en el 323, y le pido a alguien que tenga a la mano el código, hoy vamos a avanzar ahí, que me ayude leyendo el 323, por favor, para que vea. Sí, Catherine, por favor. Buenas tardes, licenciado. Artículo 323. Sí, Falsificación de documentos privados. Quien en documento privado cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Muchísimas gracias, compañera. Entonces, aquí ya nos trasladamos al ámbito de los documentos privados, escrituras, contratos, todo aquellos documentos que son suscritos entre particulares se llaman documentos privados, pertenecen al ámbito del derecho civil. Entonces, por eso les dije en la clase anterior que era medular que nosotros comprendiéramos lo relativo a la falsedad material e ideológica, porque el artículo que leyó la compañera
establece quién en documento privado cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Entonces, podría ser que en un documento privado o se cometa falsedad material o se cometa falsedad ideológica. Sí, Maco, por favor. Tiene levantada la mano Maco Mendoza, el tiempo suyo. Bueno, vamos a continuar acá. El momento que lo decía Maco puede intervenir. Entonces, acá estamos hablando ya de documentos privados y se refiere a cometer o falsedad material, es decir, alterar la escritura, o falsedad ideológica, plasmar en ese documento una idea falsa. Y ahí entonces viene el ejemplo que les citaba en la clase anterior. X notario se encuentra en su oficina y llega una persona y toca, le dice buenos días, y pase adelante, ¿verdad? ¿Qué puedo servirle? Fíjese, Ali, que quiero consultarle algo. Mi papá me va a dar mi herencia, pero me la va a dar como compraventa. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Ahí sí que puede disponer de sus bienes como bien le parezca. Ah, muy bien. Lic, perdone, ¿y en las escrituras se puede consignar usufructo vitalicio en favor de él? Sí, se puede consignar. Ah, bueno. Y yo le quiero proponer el negocio. ¿Qué negocio? Que usted en la computadora lea que hay usufructo vitalicio a favor de mi papá, pero que al momento de imprimir la escritura, sencillamente ya no aparezca eso del usufructo vitalicio. Pues ahí habría una falsedad ideológica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el señor va a ir a otorgar su consentimiento creyendo que en la escritura va a constar un usufructo a su favor. Y cuando se imprima, pues ya no es así. Es una simple compraventa. ¿Qué significa? Que el hijo en cualquier momento puede echar al papá. Además que hay vicios del consentimiento, que hay simulación, que hay dolo. Obviamente hay un tipo de falsedad. Entonces, ¿por qué? Porque este es un documento privado. Ahora, subrayen en el 321, documento público falso. 322, en un documento público. Ahora en el 323, en documento privado. Esa es la diferencia, ya estamos hablando de documento privado. Licenciado, disculpe. Sí, por favor, el tiempo suyo, le estaba dando el tiempo. Es que no sé qué pasó con mi bocina, pero ya la arreglé. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona en el ámbito privado le tiene que emitir una información a un juzgado, por ejemplo? Pero en ese caso, la persona emite una información incorrecta. Como usted hablaba de la falsedad del documento público o documento privado, si bien es cierto, usted explica que el documento en privado es entre particulares, ¿qué pasaría ahí cuando es la información de un particular hacia un organismo jurisdiccional? Pues sencillamente estamos hablando de falsedad en documentos privados, ¿verdad? Porque partimos de la naturaleza del documento. Si quien lo está emitiendo es un particular y en ese documento está plasmando mentiras, por así decirlo, está alterando la verdad, está consignando otra idea, entonces posiblemente se hable entonces de falsificación de documentos privados. ¿Por qué razón? Por la naturaleza del documento. Aunque muy seguramente le vayan a imputar oportunamente falsedad material y falsedad ideológica. Pero entonces viene usted como abogado defensor y establece y dice, señor juez, con el debido respeto, el Código Penal, en el artículo 323, hace la separación de falsedad material e ideológica y lo está concentrando en documentos privados y por eso el tipo penal se denomina falsificación de documentos privados. ¿Y qué logra con eso? Pues obviamente que los dos artículos que preceden regulan prisión de 2 a 6 años y este último de 1 a 3 años. Entonces, si el particular está mintiendo dentro de un documento que expedido por él, entonces estamos frente al tipo penal de falsificación de documentos privados. Gracias. Para servir. Entonces, el objetivo de ahorita Cristian, el objetivo de cometer este delito es para conseguir, ya sea para la misma persona que lo realiza o para otro, algún provecho o para causar algún daño, ¿verdad? Cuidado con las cartas de recomendación, ¿verdad? El infrascrito encargado de obra de la empresa tal y tal hace constar que el señor fulano y tal, quien se identifica con DPI tal y tal, estuvo presente en esta institución el día tal, de tal a tal horas. Y si es mentira, como decía uno de los maestros, que en paz descanse, empieza la pepenada ahí porque está mintiendo, ¿verdad?
Entonces hay que tener cuidado. ¿Se elabora todo o parte de un documento privado? Falso. Cristian, por favor. Lick, disculpe, en el caso de estas tres falsedades, ¿la prisión puede ser conmutable o es inconmutable? En el caso de, gracias Cristian, en el supuesto del artículo 321 y 322 que regula como un máximo de prisión de 6 años, si en caso le imponen 6 años no se puede conmutar, porque el artículo 50 del Código Penal establece que se pueden conmutar aquellas penas de prisión que no superen los 5 años. En tanto que en el caso del 323, sí se puede conmutar porque va de 1 a 3 años. Dice solo libertad condicional. Ese es otro sustitutivo penal, Entonces acá podríamos ir a la redención de penas, a la libertad condicional, a la rebaja de la pena. Sí puede optar por otra forma. Alguien, por acá hay un mensajito. Bueno, solo permítanme, les voy a remitir por favor el segundo enlace. Llegamos ya a 100 personas en esta sesión. Entonces voy a remitir el segundo enlace. Y mientras voy a ver los mensajes que hay acá, porque mencionan del protocolo, ¿verdad? Entonces, por acá está bonito eso del protocolo. El protocolo es delicado, ustedes. Ahí está. Acabo de compartir el segundo enlace. Si ustedes avisan en su grupo de WhatsApp como estudiantes, que ya está el segundo enlace para que se puedan unir. Ahorita, compañeros. Entonces, vale, ahí estamos. Por ahí, para los que se unan, pues ya se van a empezar a aceptar. Bienvenidos a la otra sesión. Dice por acá, voy a leer una pregunta. Liqui, si en un protocolo de compraventa ambas partes se acuerdan un precio, pero en el protocolo aparece otra cantidad y ambas partes tienen conocimiento de eso, ¿ahí habría falsedad ideológica? No, ahí lo que probablemente exista es una evasión de impuestos, ¿verdad? Pero entonces, esto pues yo les quiero comentar que para uno curarse en salud, como se dice en buen chapín, hay un monto que está fijado en la matrícula fiscal del bien, 20,000 quetzales, 30,000 quetzales, 40,000 quetzales. Pero en ese terreno de 30,000 quetzales hay una casa que vale 1,000,000 de quetzales. Y usted tiene razón. En la venta van a decir que por 30,000 quetzales le vende al señor fulano tal la finca tal y tal. Y la gran casa. Por aparte se otorga un contrato de mejoras, ¿verdad? Y las mejoras pues se establece a cuánto ascienden, ¿verdad? O para curarse en salud. Yo he conocido casos donde el vendedor dice, esta sería la segunda venta del terreno, yo lo que sí necesito es que se consigne el precio real de la finca para que no haya ningún problema. Entonces no había problema. Ahí, sobre todo, se estaría frente a un caso de evadir impuestos. Muy bien. Vamos entonces, veamos los elementos. Obviamente esto es supuesto, ¿verdad? Porque cada caso en particular tiene sus propios elementos. Muy bien. Veamos entonces respecto al 323 los elementos. Sujeto activo, cualquier persona, porque el código establece quién en documento privado, ¿verdad? Sujeto pasivo va a ser cualquier persona, porque si es un documento entre particulares, puede ser el Estado o puede ser la sociedad en sí. El bien jurídico tutelado continúa siendo la fe pública. El elemento interno es la intención de cometer falsedad material o ideológica en documento privado. El otro día les dije que por acá está un área donde hay bastantes perros, así que disculpen por la música de fondo. El elemento material consiste en que llegar a cometer cualquiera de las falsedades, sea material o ideológica, pero en documento privado. Y la conducta en este caso es de acción. Muy bien. ¿Dudas, por favor? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Wilson, ¿tiene encendido su micrófono? Todo claro, Lick. Muy bien. Vamos entonces. Ahora nos vamos a leer el 324 del código. Alguien que amablemente me apoye con el 324. Le leo, licenciado. Por favor, Olga. Equiparación de documentos.
Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeren en títulos de crédito, nominativos o a la orden, o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos, con la pena que los mismos artículos establecen. Muy bien, lo vamos a explicar así de una manera práctica. Lo que pretendió el legislador al plasmar el 324 del Código Penal, está diciendo qué otros documentos o qué otras, por así decirlo, papeles se equiparan a un documento en el cual se pueda cometer una falsedad material o ideológica. Y por eso es lo que leía amablemente su compañera. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo, ¿cuáles son los dos primeros? Aunque realmente no hay dos primeros. El primero es primero, solo uno, ¿verdad? Pero se está refiriendo a la falsedad material o a la ideológica. Entonces, cuando la falsedad material o la ideológica recayere en título de crédito, que el otro día mencioné, que según el Código de Comercio, en el artículo 385, o por ahí está, establece que los títulos de crédito son los documentos que incorporan un derecho y que para hacer efectivo ese derecho se tiene que presentar el propio documento. E hice la colación de que si a una persona le cancelan con un cheque, él va a ir al banco a cobrar el cheque, pero no puede llegar a decir, dice que me pagaron un cheque y yo vengo a cobrarlo. Ah, bueno, ¿y dónde está el cheque? Él no puede decir, no, yo lo tengo. Entonces, así la cajera o el receptor pagador dice, no, usted para cobrarlo tiene que presentar el cheque. Esos son los títulos de crédito a los que se refiere este artículo. Nominativos quiere decir que ahí aparece el nombre de la persona a cuyo favor se libraron. A la orden, solo el cheque. Acciones ya no existen a la orden. O en letras de cambio. Las letras de cambio son títulos de crédito. Ahorita no nos compliquemos la existencia, porque para enumerar los títulos de crédito está el cheque, hay varias clases de cheque cruzado, el cruzamiento puede ser general o especial, cheque con provisión garantizada, cheque de viajero, cheque de caja, etcétera. Son 8 clases de cheques. Está el vale, el pagaré, la letra de cambio, está la factura cambiaria, los deventures, los certificados de depósito, bonos de premio. Entonces, ahorita no nos compliquemos. Se está refiriendo a títulos de crédito de naturaleza mercantil u otros títulos transmisibles por endoso. El responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. Se los voy a explicar así, en 30 segundos. Si un título de crédito es objeto de falsedad material, entonces vamos a ver la sanción que regula el 321. Si un título de crédito es objeto de falsedad ideológica, vamos a ver la sanción que regula el 322. O de otra forma, en los títulos de crédito también se puede cometer falsedad material o ideológica, y entonces lo que vamos a verificar es qué falsedad se determinó y así será la sanción a imponer. Porque ustedes no creen que alguien no se puede atrever a falsificar un cheque. Claro, ¿verdad? Hasta en película ha visto usted que por ahí están diciendo cómo falsificar cheques, pero esa es película, ¿verdad? Ahora, les voy a citar un ejemplo para ir practicando ya efectos del examen. En el supuesto de que en la zona 1 de la ciudad capital, en cierto lugar, extiendan DPI sin ser personeros o laborantes de RENAP, ¿qué tipo de falsedad existiera ahí? Eso sería una falsedad material, licenciado, porque ellos no tienen... Falsedad material, que dice Alfredo, ¿qué más? Material, dice Juan Francisco. Material. Y la ideológica, ¿por qué no la mencionaron? Ahí está Marvin. También hay falsedad ideológica. ¿Por qué razón? Porque lo está escribiendo quien no está autorizado y con ese documento falso quieren hacer constar que esa persona ostenta ese estado civil. ¿Alguien levantó la mano? Tiempo suyo, por favor. Sí, licenciado, iba a decir que era ideológica, porque el DPI sí se tramitó de una forma, o sea que el DPI es como que legible, o, tal vez no legítimo, sino que sí verdadero. Sí, pues, más la historia es incorrecta. Va, entonces, gracias compañero, por el hecho de que lo está escribiendo, imprimiendo, entonces son las 12 de Fátima, sí, en este caso sí, o posiblemente. ¿Por qué? Porque está imprimiendo un DPI
quien no pertenece a RENAP. Entonces está escribiendo, escritura. A la vez que expide el documento, con ese DPI quieren acreditar que el mismo le pertenece a X persona. Entonces hay una falsedad ideológica, porque el contenido, la idea que traslada el documento es falso, pues, no existe. Le va a decir, mire, genio, aquí está mi DPI, y tiene un acento, ya saben ustedes de qué país, ¿verdad? Y entonces no. O como en el caso que una vez creo haber escuchado en noticias, ¿verdad?, que habían ciudadanos de otro país con cédula de Santa Rosa, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, podría ser, que en este caso existan las dos falsedades, material por la escritura e ideológica por el mensaje, la idea que el documento pretende trasladar. ¿Alguna otra duda, por favor? Licenciado, ¿podría explicar de nuevo cómo era lo que íbamos a determinar en lo que son los títulos de crédito en el 324? Muy bien, claro que sí. Gracias. Muy bien. En el supuesto, los títulos de crédito son documentos de naturaleza mercantil, del derecho mercantil. Muy bien. Cheque, vale, pagaré, letra de cambio, debentures, certificados de depósito, bonos de prenda y todos aquellos que se llamen títulos de crédito deben ser expedidos por la persona autorizada para ello. Pero si en esos documentos que se llaman títulos de créditos se comete falsedad material, es decir, se le altera la escritura, la sanción a imponer será la que regula el 321. O si por el contrario, el título de crédito es legítimo, digamos, el formato, el sello y todo, pero el mensaje que traslada, el contenido, lo que está narrado ahí es falso, entonces podría existir falsedad ideológica y para determinar la sanción a imponer, nos vamos a ver lo establecido en el 322. En otras palabras, si se comete cualquiera de las dos falsedades en un título de crédito, determinamos qué falsedad se cometió y así será la sanción a imponer. No sé si de esa manera le queda claro, compañero. Sí, gracias. Muy bien, para servirle, Alfredo. Bueno, nos vamos ahí pues, vamos entonces. Luego vamos al 325. Miren, si una persona vende café, ¿para qué es? Para que alguien le compre, para que alguien tome su cafecito. Si vende panitos, es para que alguien le consuma. Si alguien falsifica documentos, quiere decir que hay alguien que consume esos documentos falsificados, ¿verdad? Porque cuando hay oferta, hay demanda. Si no existiera ese requerimiento, pues nadie se dedicaría a ello. Entonces, con esto pretendo que entendamos el 325 del Código, uso de documentos falsificados. En este caso, ¿alguien más que pudiera leer el 325, por favor? Sí, licenciado, artículo 325, uso de documentos falsificados. Quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado sabiendo de su falsedad será sancionado con igual pena que la que corresponde al autor de la falsificación. Muchísimas gracias. Ahí está. Eso lo vamos a explicar de esta manera. Alguien se dedica a realizar o a hacer documentos falsos, DPI falsos. Pero entonces tiene su cliente que le encargó su DPI. Quiere decir que como él sabe a quién se lo está pidiendo, conoce que ese DPI no es legítimo, pues. Entonces, esa es la frase que regula lo que está de moda son las tarjetas de salud, dice por acá Juan Francisco. Vale, hablemos entonces. Hablemos de tarjeta de salud. Esa persona ni sangre le extrajeron para hacerle las pruebas, ¿verdad? Ni dio una muestra de heces, ni de orina, ni nada, ¿verdad? Ya sencillamente fue a un lugar y apareció con tarjeta. Hasta mejor que las originales, porque tal vez la original la llenaron a mano y la otra viene en computadora. Pero la persona sabe que ese documento no es verdadero. El tipo penal a imponerle sería uso de documentos falsificados. ¿Por qué razón? Porque el 325 establece quién, cualquier persona, sin haber intervenido en la falsificación, él no hizo nada para falsificar el documento. Hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad. Quiere decir que el pecado para él sabe que ese documento es falso y lo presenta, hace uso del documento. Entonces el tipo penal a imponer
Sería en este caso uso de documentos falsificados. Y continúa el artículo. Será sancionado con igual pena que la que correspondiere al autor de la falsificación. Y vamos a lo mismo. Determinamos entonces qué tipo de falsedad se cometió en ese documento. Y si es material, entonces a él, aunque no fue el quien falsificó el documento, pero lo está usando, se le va a imponer la sanción que corresponde a la falsedad material. O si por el otro extremo se cometió falsedad ideológica, al que está usando el documento falso, se le va a imponer la pena que corresponde a la falsedad ideológica. Aquí hay otra pregunta. Vamos a ver por acá. Alguien me escribió por acá. Si pudieran en la segunda sesión lanzar su comentario, por favor, lo vamos a analizar. Bueno, entonces... Sí, licenciado. Por favor, Cris, Cindy. Le decía que también es de tipo ideológico porque las mismas personas encargadas de las tarjetas de salud se lo ofrecen a uno, solo que uno tiene que pagar una cantidad mayor, pero son ellos mismos los encargados de hacerlo. Muy bien, entonces es ideológico. Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Entonces viene y le dicen, vamos a suponer, como digo, Cantímenes, esto es un supositorio. Buenos días, mire, vengo a tramitar mi tarjeta de salud. Hay dos modos. Chapinga, ¿sí? Usted hace todos sus exámenes o por una módica cantidad de cohecho, lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, le podemos extender. Ya tenemos, ya solo nos da su foto, le tomamos foto, está su nombre y se va. Ideológica. 100 puntos para Cindy. ¿Por qué razón? Porque el formato, por así decirlo, es auténtico, pero el contenido es falso. Tal vez la persona está llena de parásitos, ¿verdad? Que padece de tuberculosis, no sé, pero tiene tarjeta de salud. Entonces sí, es ideológica. En el caso que plantea la compañera. Muy bien. También en la licencia de conducir se dan estas situaciones. Sí, Catherine, 700 le sale con exámenes, pero por 200 más podemos ahorrarle el tiempo, disfrazado el ofrecimiento. Le podemos ahorrar tiempo, así evitamos tanto trámite. Nosotros somos los legalmente autorizados para ello, estamos respaldados pero si usted no ajusta, entonces pasa a hacer su prueba de manejo, se va a hacer, y la gente, a mí me urge, clásico chapín, todo lo hago a última hora, podría estar consintiendo uno de estos ilícitos. Fátima, por favor. ¿Qué manda? Sí, las dos. ¿Por qué? La material desde el punto de vista que no es el RENAPI está imprimiendo DPIs, ahí la escritura. Ideológica, porque al no ser legítimo ese documento, entonces el mensaje, el contenido, lo que está plasmando el DPI es falso, pues. No, a lo mejor ni siquiera es guatemalteco, pero tiene DPI. Entonces, en este caso que usted plantea, sí. ¿Por qué razón? Porque lo está redactando, por así decirlo, imprimiendo quien no pertenece a RENAP. Pero a la vez, al redactar o imprimir ese DPI, están queriendo aparentar que el portador del DPI cumplió con todos los requisitos, ¿verdad? Que fue a pagar sus 90 quetzales, que esperó no sé cuánto tiempo para que le extendieran el DPI, ¿verdad? Que fue a hacer su cola y todo. Entonces, ahí está también la falsedad ideológica, porque la historia que pretende contar ese DPI es falso. Por eso se llama falsedad ideológica o falsedad histórica. En tanto que en el caso que decía Cindy, sí, es diferente, porque si desde dentro de la institución le dicen, le podemos ahorrar trámites innecesarios si le aumenta la cantidad, entonces el formato, el formulario, por así decirlo, la tarjeta en sí es verdadera, el contenido es falso, porque no le hicieron ningún solo examen médico. Entonces, dejemos de un lado la falsedad material en este caso, porque lo redactó quien sí está autorizado, pero la idea, el mensaje que contiene es falso, porque nunca le hicieron un examen. Yo no sé si ahí le voy a entender, Fátima. Muy para servirle. Muy bien. Entonces, respecto del 325, aquí lo que pasa es que la persona, sin haber incurrido en la falsificación, hace uso de un documento falso, pero él sabe que es falso.
Se refiere a hacer uso, utilizar el documento falso en cualquier ámbito público o privado, según su destino probatorio. Yo quiero, qué sé yo, necesito una constancia porque no me pude someter al examen de Derecho Penal. ¿Quién me hace la campaña a mi constancia y sabe que esa constancia no es verdadera? Es un ejemplo, ¿verdad? O mejor, digamos, tenía que acudir a una audiencia y no fue porque estaba crudo, ¿verdad? No porque estuviera enfermo. Y el hecho de no comparecer en la audiencia le representa alguna consecuencia jurídica. Entonces lo que va a pasar es de que va a tal lugar, pide que le extiendan una constancia, ¿verdad? Si quien lo está expidiendo está facultado por ello, pues no habrá problema, pero el contenido sí va a ser falso. Entonces vamos a determinar si es falsedad material o ideológico, ¿verdad? Ahora, no así cuando solo se exhibe el documento falso por vanagloria. Vamos a suponer lo siguiente, solo suponer. Nosotros volvemos a clases presenciales, dije solo suponer. Y de repente aparece una persona que ustedes dejaron de ver hace un tiempo y les dice, y ustedes todavía están estudiando. Miren, yo todo el tiempo yo me fui a una universidad y aceleré todos mis trámites y ya me gradué y ya me colegié y solo les dice así, aquí está mi carnet. Ahí no habría problema. Porque solo es vanagloria, pues, jactarse. ¿Cómo le dicen acá en Zacatepeques o en Guatemala a las personas que andan diciendo lo que no es? Es que yo soy de San Marcos y en San Marcos, fanfarrones, dice Juan Francisco. Muy bien. ¿Sabe cómo le dicen en San Marcos? Chalanes, les dicen. El chalán en México es el ayudante, ¿verdad? Pero en San Marcos el chalán es aquella persona que habla de lo que no tiene, que presume lo que no tiene, que dice lo que no es, ¿verdad? Sí, eso, bueno, ahí estaba, dice, ahí Termis Ariel, ¿verdad? Entonces, presumidos, dice, sí, etcétera, etcétera. Si solo lo dice, no hay problema. Se va a materializar el tipo penal si llega a una oficina y dice, mire, vamos a, por ejemplo, yo compré un carro. Ah, muy bien. ¿A nombre de quién va a quedar el traspaso legal? Fulanta, aquí está mi DPI. Con presentar el DPI que no sea verdadero, está incurriendo en el tipo penal. Si él sabe que es falso. Uso de documentos falsificados. Entonces nosotros vamos a determinar acá cuáles son los elementos de este delito, ¿verdad? Como verbo rector aparece hacer o insertar. Eso está de la lectura del artículo. Quien sin haber intervenido en la falsificación, le conozco una persona que no terminó sus estudios de investigación y en las entrevistas dice, vamos a ver acá, y en las entrevistas de trabajo presentaba diploma falso de bachillerato. ¿Qué sería en este caso? Pues yo le voy a decir aquí que entre menos sepa uno mejor, porque no puede haber omisión de denuncia, ¿verdad? Si ese documento no es verdadero y él sabe que es falso, uso de documentos falsificados. Para el que lo presente. Para el que lo hizo, podría haber o solo falsedad material o también falsedad ideológica. Porque todo lo que conlleva quemarse las pestañas para sacar un bachillerato, ¿verdad? 2 añitos, pero cuesta, ¿verdad? Aunque sea levantarse, cuesta. Muy bien. Sigamos con los elementos. Yo conozco a una persona que en su juventud pagó por agregarse más años. Ay, señor. Que dice que se pagó por agregarse más años para llegar a la mayoría de edad y poder casarse. Falsedad ideológica, ¿verdad? Falsedad ideológica. Cuando veamos lo del pago, quien recibió el dinero, hay cohecho activo y pasivo. Depende. Si pide o si recibe, ¿verdad? Bueno, terminemos con el 323. ¿Saben qué es lo más bonito, compañeros? Que ya me di cuenta que ya nos estamos apasionando con el derecho penal. Elementos del delito regulado en el 325, que es uso de documentos falsificados. Verbo rector, usar, rectifico, usar, acá está del 325. Quien sin haber intervenido en la falsificación hiciera uso de un documento falsificado. Verbo rector, usar. Sujeto activo, cualquier persona. Aquí sujeto pasivo es cualquier persona, quien pueda resultar afectada con la presentación de ese documento. Bien jurídico tutelado, seguimos con la fe pública. La fe pública porque
aquí está mi DPI, yo creo que salió el RENAP. Está mi tarjeta de pulmón, fue a la zona 1, allá donde está el San Juan de Dios, hizo cola. Aquí está mi licencia de conducir, perfecto, él hizo examen, sabe manejar, al derecho y al revés, cuando se parquea no bota conos, etc. Por eso se lesiona la fe pública. El elemento interno, conciencia de saber que el documento es falso y la voluntad de hacer uso de él. O sea, dice, que hay un documento, pero no pasa nada, yo lo voy a usar. Ahí está el elemento interno. Y el elemento material es eso, ¿verdad? Usar ese documento falsificado. Y la conducta en este caso es de acción. Muy bien. Por lo menos para hablar un poquito de cultura vial, que es lo que a veces afecta un poquito en nuestro país, tristemente, ¿verdad? En un minuto. En una ocasión, esto solo lo digo para ejemplificar, compañeros, ¿sí? Estando fuera del país, en un país de Sudamérica, pude observar lo siguiente. ¿Sí? Hablando de Lima, Perú, ¿verdad? Regularmente los semáforos no están activados allá. Hay un lugar que se llama Miraflores, ¿verdad? Que está a la orilla del mar, que se mira tan bonito, pero que hay partes que no le enfocan a uno y ahí a la vuelta están los botones que hay que presionar cuando hay alerta de tsunami y todo, porque está a la orilla del océano. Si no estoy mal, es el Océano Pacífico. Bueno, entonces cuando uno quiere cruzar, abajo hay un poste, por así decirlo, que contiene el semáforo, viene uno, presiona el botón, ¡pum! Al presionar el botón, se activa el semáforo. Entonces marca la luz amarilla y un buen rato, y de repente la luz roja. Pues lo que vimos fue lo siguiente. Venía un conductor acelerado, taxista, y cuando ya el semáforo marcó en rojo, él se detuvo, pero la mitad del carro quedó sobre el espacio marcado para el paso peatonal, o sea, el paso de cebra que le decimos, ¿verdad? Entonces vino una persona de la policía de tránsito de ese país y se va a parar frente al vehículo que abusivamente se estacionó sobre el paso de cebra. Le hizo señas para que retrocediera. La señora, porque era una mujer, se quedó parada ahí frente al vehículo, y cuando todos los vehículos empezaron a circular nuevamente, a él lo dejó ir de último. Entonces todos los que vimos dijimos, mensaje, aprenda a respetar las señales de tránsito. ¿Qué hubiera pasado en Guatemala? ¿Comentarios de ustedes? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si ven un policía de tránsito, se le para enfrente y le dice que retroceda? Se lo lleva de corbata, licenciado, como se dice coloquialmente. Se lo pasa llevando, licenciado. Sí, ahí estamos. Atropellar a la gente, se lo lleva de corbata, se lo pasa llevando, le pide mordido y, hijo, la solución a golpes, bajarse e insultar a golpes. Posiblemente. Entonces, hay cuestiones que uno va aprendiendo, ¿verdad? Va aprendiendo. La del pueblo, dice, pues no sé qué quiere decir. La moneda del Perú en ese tiempo, nosotros pagamos 7 quetzales con 70, 80 centavos por $1, y ellos pagan 3 soles con 30 centavos por $1. Juzgue usted el nivel económico, ¿verdad? Es otra situación, ¿verdad? Sin embargo, pues a nosotros nos sirve esto para poder ejemplificar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el cambio está en uno. En uno está el cambio, compañeros. En uno está el cambio. Decía alguien, decía un familiar, es que mira, el que no tranza, no avanza. Un momento. No seamos, como decía el ilustre licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, para quienes tuvieron la dicha de escuchar su nombre o algún día escucharlo él, para mí, pues uno de los mejores maestros de Derecho Notarial del Campus Central, en su tiempo, no seamos iguaneros de él, sean igualados, pues. Como aquel tiró la basura y yo la voy a tirar. No, compañeros, no. Los niños ahora ya saben, ¿verdad? Comieron una galleta, se comen la galleta y la bolsita la guardan en su mochila, y cuando regresan a casa van a botar la basura al recipiente indicado para ello. Un compañero de trabajo me decía, miren, nos dijo, me moría de vergüenza frente a mi sobrino. ¿Por qué el chicle? Porque yo estaba comiendo un chicle, dijo, abogado, con maestría, con doctorado, con pensum, cerrado el doctorado.
pero con tantos problemas de la vida, estaba comiendo chicle y se le olvidó dónde estaba. Dice que sacó el chicle de la boca y lo tiró en la calle. Y el sobrino le dijo, tío, ¿qué estás haciendo? Es muy peligroso lo que estás haciendo. Y le dice, pero sí tenés razón, boté un chicle, ¿pero por qué? Un pájaro se lo puede comer y le va a quedar trabado en la garganta. Y dice él, miren ustedes, no se imaginan los colores que se pusieron en mi rostro de vergüenza, porque ahí mi sobrinito de 6 años me dio la lección de mi vida que nunca voy a olvidar. Imagínense ustedes. Bueno, continuemos pues, por favor, porque lo que nos interesa es derecho penal. Entonces nos vamos a el tipo penal regulado en el 323. No sé si alguno tiene algún comentario, por favor. Suele pasar, se nos olvida ser humildes a pesar de nuestro prestigio académico. Sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Cuando me gradué de abogado, ustedes ya lo van a experimentar próximamente. Una persona a la que aprecio mucho, te quiero pedir un favor, dígame. A mayor estudio, mayor humildad. Híjole. Pues sencillamente hay que recordar eso. Perdonen ahí la música de fondo. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces vamos a ver el artículo, el tipo penal o el delito que se encuentra regulado en el 326 del Código. Por favor, alguien que me apoye con el 326. La idea es que vayamos interactuando, compañeros. Por favor, Fátima. Muchísimas gracias, Fátima. Ojo, por favor, ¿vieron la sanción regulada para este delito? Ojo, ojo, ya lo vamos a leer. Se llama falsedad en certificado. Este tipo penal es uno de los tantos que en el código aparece con un sujeto activo determinado. ¿Por qué? Para poder explicar, hago una comparación analógica. El 325 establece quién sin haber intervenido, pero el 326 regula el facultativo. Está de una vez determinando quién puede ser sujeto activo del delito. Sigamos con la lectura. El facultativo, entiende usted, el médico, que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa. Muy bien. Entonces aquí sí hay de dónde poder citar ejemplos. Se trata de un documento auténtico que contiene hechos falsos. ¿Por qué razón? Porque lo está extendiendo un doctor, un médico. Facultativo, entendámoslos como un médico, ¿sí? Y el doctor está certificando que tal día, tal hora, evaluó al señor fulano tal, con DPI tal y tal, y que presentaba un cuadro agudo de problemas gastrointestinales, entre paréntesis, diarrea, por lo que se le prescribió el medicamento respectivo y se le sugirió 3 días de reposo. Ah, vaya. ¿Tenía diarrea? Posiblemente. O posible. Ahorita vamos a ver, el psicólogo dice acá José Luis. ¿Tenía diarrea? No. Es solo idea, ¿no? Lo que pasa es que no fue a una audiencia. Entonces él quiere justificar por qué no fue. Ah, bueno. O en el peor de los casos, ¿verdad? Certifica que tiene problemas respiratorios, ¿verdad? Y que se le recomienda reposo absoluto hasta mejorar su situación. Y el otro no tiene nada. Como decía un compañero de trabajo, fíjese usted que había una persona que me pedía, un juez me pedía permiso. Cada poco decía, mire, el IX dice que no puedo llegar porque me enfermé y estoy en el IX. ¿Qué si un día X, verdad, de los tantos que iba al IX, dice que el licenciado salió a comprar ahí algo para comer y cabal ve pasar a la fulana enferma y con ropa de playa y todo? Bueno, usted le dice, ay, el IX es que no sé qué. Cachada, ¿verdad? Mentira, ¿verdad? Estaba mintiendo.
Entonces, esto lo que está sucediendo es que, primero, tendría que haber una persona que se atreva a pedirle a un doctor y un facultativo que acepte hacerlo, ¿no? Porque eso es otra cosa. Como requisito esencial para participar en tal convocatoria, presente certificado médico donde se establezca que no padece ninguna enfermedad infectocontagiosa y que goza de buena salud. ¡Pum! ¿Cuánto va a gastar uno para obtener un certificado con todas las de ley? Promedio 750, 800 quetzales. ¿Por qué? Porque el doctor o doctora va a decir, va, está viendo fulano, pero mire, aquí está su listadito de examen, se va al laboratorio y tal, y que le hagan prueba de esto, prueba del otro, prueba de aquí, prueba. Cuando usted tenga los resultados, viene, yo los voy a leer, y obviamente le va a hacer una revisión clínica, y entonces ya le extiendo el certificado. Ah, eso es lo correcto. Fíjate vos que me pidieron un certificado médico para un trabajo. ¿No tenés a alguien conocido? Yo conozco uno, te lo va a firmar, en 200 te lo extiende. Tremendo, ¿verdad? Falsedad en certificado. Sujeto activo determinado. El facultativo. Entonces tendríamos que buscar un sinónimo o el significado del término facultativo. Y para eso, pues, si alguien me apoya a buscar en algún, que sea en Google o algo así, yo también voy a buscar un concepto para que entendamos lo que significa el término facultativo. Si alguien tiene un diccionario ahí también, por favor. Por el término facultativo, que eso es lo que nosotros tendríamos que buscar, ¿verdad? Comúnmente vamos a entender o decir, es un médico, ¿verdad? Pero ¿cuál será el concepto en sí? ¿Alguien ya lo encontró? Sí, solo dice que, nada más dice que puede hacerse o puede dejar de hacer, nada más que puede desarrollarse. Puede hacerse o dejar de hacerse. También sí, establece que es un especialista de cierta área, ¿verdad? Sí, Juan Francisco. Sí, licenciado, dentro de estos facultativos que enmarcan lo que puede hacer o dejar de hacer o que puede funcionar, toma como similares al médico, al cirujano, al doctor, al galeno, al potestativo voluntario. Potestativo, voluntario, sí, ahí estamos. Entonces quedemos con un médico, ¿verdad? Recuerden que ellos cuando egresan son médicos generales y luego estudian para una especialidad. Entonces, maestro en cirugía, o por ejemplo son ginecólogos, o son urólogos, o son proctólogos, o son pediatras, o etcétera, psicólogos, etcétera. Entonces, pero el término facultativo es porque están facultados para. Entonces, alude al médico. Muchas gracias, compañeros, a quienes participaron. Entonces, sujeto activo en este caso está fácil, ¿verdad? El verbo rector, es extender. ¿Por qué? Porque el 326 establece el facultativo que extendiere. Ahí se encuentra plasmado el verbo rector es extender. Entonces ahí pensemos como la canción, ¿a cambio de qué, verdad? Porque no hay nada gratis, ¿verdad? Entonces, ¿a cambio de qué, verdad? Entonces, verbo rector, extender. Muy bien. Nos vamos acá. Sujeto activo, médico. Si yo les preguntara en el examen, ¿por qué se establece que para el tipo penal regulado en el artículo 326 del Código Penal, el sujeto activo es determinado? Pero así la pregunta, ustedes contestan, porque ese delito puede ser cometido únicamente por un médico o un facultativo, para entenderse. Sujeto pasivo es cualquier persona o el Estado, ¿verdad? Bien jurídico tutelado, en este caso es la república, porque se sigue lesionando la creencia de que todo está bien, ¿verdad? El elemento interno es la voluntad de certificar la existencia o inexistencia de una enfermedad presente o pasada, como cuando estaba de moda el COVID, ¿verdad? Necesito que me extendas mi certificado donde diga que tengo COVID, no quiero trabajar 10 días. O de repente alguien que no aparezca que estoy positivo, porque si no llego, entonces a mí me afecta, me suspenden el salario. Es un ejemplo, ¿verdad? Elemento material es eso, que el médico extienda un certificado falso, ¿verdad? Y la conducta en este caso es de acción. Ahora, ¿para qué se utiliza esto mucho? Pues se va a utilizar
¿Para qué creen ustedes que alguien puede pedir que le extiendan un certificado sabiendo que no está enfermo? Sí, Juan Francisco, por favor. Sí, fíjese, licenciado, que, por ejemplo, con esto que usted mencionaba del COVID, pues se puso también de moda el hecho de que las personas, como usted lo mencionó, que se querían ir de vacaciones, por ejemplo, solicitaban un certificado de COVID y como sabían que no los podían ni siquiera ir a visitar por lo contagiosa de la enfermedad, entonces tenían sus vacaciones libremente, pero algo que a mí me llamó en lo personal bastante la atención fue que muchísimas audiencias fueron suspendidas porque algunos profesionales se reportaban con tal de extender el plazo de las audiencias o de utilizar alguna argucia ahí para poder fortalecer la presentación de sus pruebas o descargos o lo que tuvieran que presentar. También se reportaban como enfermos de COVID y lo presentaban ante órgano jurisdiccional para poder aplazar las acciones. Así es. Muy bien, compañeros. Sí, son ejemplos, ¿verdad? Ahorita les voy a relatar un poquito mi experiencia en la época de pandemia. Después del bien jurídico tutelado, ¿qué dijo? Dice. Bueno, ¿cómo saber yo? El elemento interno de este delito es la voluntad de certificar que existe o que no existe una enfermedad. El elemento interno es el ánimo de certificar algo falso. Y el elemento material sería en este caso, entonces, extender el certificado médico falso y la conducta de acción. Palabras más, palabras menos. Gracias, compañero, por el ejemplo. Regularmente, pues, se utilizan para justificar la incomparecencia a una audiencia, a un examen, al trabajo, etcétera. Miren, respecto a lo que decía el compañero, me recuerdo cuando empezó lo de la pandemia, a todos fue muy complicado, ¿verdad? Yo tengo una experiencia personal muy especial, que solo la voy a resumir, que estoy platicando con ustedes hoy por la misericordia de Dios. Entonces, lo primero que fue el encierro, ¿verdad? Entonces, complicado, ¿verdad? A tales horas no se puede salir, a tales horas no se puede salir. Sin embargo, por el trabajo que tenían, eran seguro que todas las noches habían consignaciones porque había gente que aún así se arriesgaba. Y se arriesgaba, ¿por qué? Ustedes van a oír, les va a dar risa. ¿Y qué andaba usted haciendo en la calle sabiendo que hay toque de queda? Entonces, se les imputaba una falta, ¿verdad? La que se refería a desobedecer las disposiciones sanitarias o las emanadas por la autoridad superior, ¿verdad? Quiero encontrar la falta que se les imputaba acá para poder explicarles que al final, pues las faltas las vamos a ver, ¿verdad? Entonces, sí, la del 495. Si alguien por ahí, ubíquense en su código el 495, les voy a explicar qué pasaba ahí. 495. Muy bien. ¿Quiénes de cualquier modo infringieren los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionadas a seguridad común, orden público o salud pública? Arresto de 15 a 30 días. ¿Quiénes son de Ciudad Vieja acá, compañeros? Alguien que sea oriundo se ve. Stephanie, sí, Marvin, José Gabriel, muy bien, ahí estamos. Reyes, muy bien. Marilyn también, perdón. Muy bien. Astrid también, muy bien. ¿Qué sucedió? Esto es muy especial, ¿verdad? Porque hasta se fue difundido en las noticias. Juzgado de Paz, Ciudad Vieja, departamento de Zacatepeques, primer día de toque de queda, promedio de 30 detenidos en una noche por andar en la calle, infringiendo las disposiciones sanitarias. ¿Se imaginen ustedes estar de turno en un juzgado de paz y que les digan, miren, hay 30 detenidos? Imagínense, solo un municipio. Y así estaban los demás municipios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el riesgo que representaba para los trabajadores? Las personas estaban cuidando. En casa habían adultos mayores que necesitaban atención, habían niños, etcétera. Y entonces, pues a uno no le daban ganas de decir, bueno, ¿y aquí qué hago? Ay, toda la gente que viene, y perdón por las compañeras, pero vomitando,
Mi boda fue suspendida por las restricciones COVID justo esa semana en la que se cerró el país de la compañera. Bueno, complicado. Entonces, se empezó a trabajar por el sistema de turnos. Y ahí viene algo con lo que decía el compañero. Se suspendieron las audiencias. En materia civil, se suspendieron los plazos. Se suspendieron los plazos. No solo se enfrentaba uno a la psicosis que representaba estar de turno y no saber a cuántas personas iban a detener, que de repente estando de turno ingresaba un memorial donde decía, señor juez, fulano de tal, de datos, por este medio de conocimiento, que en la presente fecha, por presentar problemas respiratorios, me hicieron el examen médico dando positivo para COVID, por lo que lo hago el conocimiento del juzgado para que tenga en consideración. ¿Qué creen ustedes que pasaba? Había que agarrar hasta como... Uno agarraba el papel y le pedía a Dios que no se enfermara y echarse alcohol y decían, bueno, mientras se averigua si son peras o manzanas, suspendía la audiencia, ¿verdad? Por lo menos por 15 días, que en teoría era el término de ventana para curarse a la persona, si es que no le daba muy duro. Y así nos fuimos, y así nos fuimos, y así nos fuimos. Iba de disposiciones y disposiciones y disposiciones. Fue complicado. Gracias a Dios, pues, estamos acá, ¿verdad? Los que estamos. Algunos perdieron familiares, otros perdimos amigos, conocidos, ¿verdad? Pero fue complicado. Pero yo le mencioné porque había otro extremo de personas que los detenían. ¿Y saben ustedes por qué? Yo les decía, ven, ¿y por qué lo detuvieron? Ah, es que yo acostumbro tomarme mi traguito con la cena y como la cena estaba rica, fui a comprar y cabal lo detuvieron ahí. ¿Ustedes creen que eso es lógico? Imagínense. Toda la carga que era pasante y hasta él lo agarraron para trabajar toda la noche y madrugada. Dice, sí, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, aquí en Ciudad Vieja, compañero. Sí, muy bien. Es un municipio que tiene mucha carga de trabajo, ¿verdad? Yo creo conocer a su hermano. Su hermano es Álvaro. Sí, licenciado, yo creo que también lo había conocido anteriormente a usted. Ahí estamos, muy bien. Muy buen café ese. Vale. Entonces, imagínense todo lo que representaba. Ahora no, pues, ¿verdad? Ahora ya no hay restricciones, ahora la gente está ahí, hay inmunidad de rebaño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero mire, pues, todo lo que nos lleva por ejemplificar algo, porque se suspendieron muchas audiencias y algunas se justificaron con certificados, ¿verdad? Entonces, nosotros creímos, ¿verdad? Asunto arreglado. Bueno, seguimos adelante. ¿Dudas, por favor? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? Perdonen. Esto es bien importante para ustedes. El certificado médico debe constar por escrito. Tiene que estar por escrito. Tiene que haber una hoja membretada que diga clínica médica, doctor o doctora fulana de tal, el infrascrito médico cirujano certifica y la firma de sello y el dichoso timbre médico. Ojo, por favor. Yo quiero tener mi conciencia tranquila. Si es una manifestación verbal, no va a constituir certificado médico. Repito, no es certificado la manifestación verbal del médico que asegura falsamente la existencia de un problema de salud. No es. Si es solo de palabra, no constituye certificado, ¿verdad? Entonces, un requisito es que ese certificado conste por escrito. De ese certificado debe resultar un perjuicio. Ya en las clases anteriores yo he mencionado el término perjuicio. Aunque ustedes están viendo Derecho Civil 3, si no estoy mal. Alguien que me confirme, por favor. Sí, están viendo sucesión hereditaria, entonces. Sí, licenciado. Estamos viendo obligaciones, licenciado. Derecho a obligaciones, muy bien, ahí estamos, muy bien, obligaciones, muy bien. A uno le dicen, ¿verdad? Cuando uno va al técnico profesional, mire cuántos artículos tiene el Código Civil, 2120. ¿Cuántos libros? 5 libros. ¿Cuáles son? Libro 1, las personas, familia.
Libro 2 de los, por ejemplo, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Libro 3 de la sucesión hereditaria. Libro 4 del registro de la propiedad. Libro 5 del derecho a obligaciones, que se divide en dos. Obligaciones en general y contratos en particular. Muy bien. ¿Por qué yo estoy diciendo todo eso? Porque debemos entender que un perjuicio deriva de un daño. ¿Y qué es un daño? Pues es la lesión que una persona sufra en su patrimonio. Si una persona va conduciendo su vehículo tipo automóvil con placas de alquiler, un taxi, y va conduciendo tranquilo, iba ahí y pasó a la antigua y compró su bolsa de molletes ahí en la panadería que ustedes ya conocen, ¿verdad? Iba comiendo su mollete tranquilo y de repente aparece un fulano con 3 taconudas en el estómago y alcoholizado y lo choca de frente. Ese taxi hoy ya no va a seguir circulando. Va a parar en un predio, 8, 10 días, no sé cuántos días. Entonces, quien provocó el accidente le causó un daño a la persona, porque el daño es la pérdida o la lesión que una persona sufra en su patrimonio. Y producto de ese daño va a existir un perjuicio. ¿Y qué es un perjuicio? Son las ganancias lícitas, ganancias legales que una persona deja de percibir como producto de un daño. Lo explico de otra manera. El taxista que va conduciendo y lo chocan, por el tiempo que no va a poder usar el taxi, no va a poder trabajar. Entonces le dañaron su vehículo y al mismo tiempo va a ser víctima de un perjuicio porque con ese vehículo él se gana su sustento diario, esa ganancia no la va a poder recibir y por ende entonces no va a poder sostenerse durante esos días. Yo no sé si de alguna manera, porque voy a estar utilizando esa palabra mucho en la clase, queda clara la diferencia entre daño y perjuicio. Sí, licenciado. Muy bien, gracias Cindy, ahí estamos. Muy bien, entonces ahora vamos a leer por acá el artículo 327 del código, 327. Si la compañera Cindy me apoya, por favor, el artículo 327. Licenciado, yo voy camino a mi casa y solo estoy escuchando la clase. Disculpe. No se preocupe, Cindy, no se preocupe. Cuidado en el camino. Bueno, ahí, gracias por la colaboración. Bueno, el primero que tenga el código a la mano. El 327, supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima, en todo o en parte, un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo, será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Muchísimas gracias, compañero, muy amable. Entonces, el artículo que leía el compañero, vamos a decir algo respecto de este 327. En doctrina se le llama falsificación por supresión. Alguien va a decir, pero qué raro, ¿verdad? Voy a explicar. ¿Cómo se le llama en doctrina? Falsificación por supresión. Primero porque está en el apartado de la falsificación de documentos, ¿verdad? Usted ve que arriba del 321 hay un epígrafe que establece capítulo 2 de la falsificación de documentos. Y luego el 327, supresión, ocultación o destrucción de documentos. Alguien va a decir, pues no se falsifica, ya vamos a explicar. Entonces se llama también falsificación por supresión. El documento verdadero no es alterado. Y por eso a veces hay un poquito de discrepancia. ¿Se falsifica el documento? No. ¿Qué sucede? Se sustrae el documento. Se esconde o se destruye. Ahora, vamos a citar algunos ejemplos para poder comprender. 327. ¿Quién? Cualquier persona destruya. El verbo rector destruir es dejarlo inservible. Oculte, esconder. O suprima, quitar, ¿verdad? En todo o en parte, un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo. Todo puede ser un documento público o un documento privado.
hay una sanción con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos, ¿verdad? Para el examen del curso me interesa que comprendamos en qué consiste el delito, no tanto la sanción. En igual sanción incurrirá cualquier persona, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizar los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos o objetos que constituyen medios de prueba. Vale. Entonces ya dije que en doctrina se le conoce como falsificación por supresión. Un poquito jalado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el documento es verdadero. Ahorita Juan Francisco. Pero puede ser sustraído, o sea, quitado de ahí, escondido, cambiado de lugar o destruido, ¿verdad? Dígame, Juan Francisco, antes de continuar. Sí, licenciado, a mí se me asemeja bastante la acepción esta, falsedad por supresión, a la acción por omisión, porque, digamos, cuando uno habla de una acción, pues es hacer, y el omitir algo es dejar de hacer, entonces pareciera contradictorio, pero en realidad sí existe la acción por omisión. Y esta parte de la falsedad por supresión, pues yo creo que la podemos entender claramente, ya que se están falseando los medios de prueba que realmente cambiarían la historia de cualquier suceso. Ahí estamos, ahí estamos. Lo que se está falseando en sí es, por así decirlo, la historia, ¿verdad? Porque al no existir un documento, porque se sustrajo, se escondió, se destruyó, entonces ahí hay un dolo, ¿verdad? Como decía el compañero, ¿verdad? A mí me pagaron con alguien en la tienda, solo por ejemplo, buenos días, ¿verdad? Nos va a dar hambre, pero ni modo, ¿verdad? Entonces, regáleme un plato de piloyá, por favor, y 2 quetzales de tortilla y una Coca-Cola bien fría, como la piloyá de Ciudad Vieja, ¿verdad? Bueno, entonces dice, cómito, y voy a pagar, y mi dinero, yo tenía mi dinero acá, y resulta que alguien se lo llevó. Entonces ahí a la persona va a pasar un mal gusto, un mal momento, ¿verdad? Pero ahí fue víctima de que le sustrajeron eso. Trasladémoslo a un expediente, no aparece el documento, ¿verdad? En una oficina, no aparece la escritura. Entonces, ¿por qué? Porque si se sustrae, nosotros entendemos que se quitó de donde estaba, ¿verdad? Si se escondió, se cambió de lugar o se destruyó intencionalmente. ¿Para qué? Para ocultar la verdad en perjuicio de otro, ¿verdad? Para ocultar la verdad. Gracias, Juan Francisco, por esa explicación. Entonces, ¿cómo se suprime un documento? ¿Cómo se suprime? Cuando se hace desaparecer de 2 formas. Uno, materialmente, es decir, sencillamente se quita el documento donde está, materialmente. Sigue estando el papel, pero ya no sirve. Y explico. ¿Quiénes realizan pasantía acá, compañeros? Alguien que esté, más de alguno, pero a veces no todos dicen, pero yo sé que hay pasantes acá. ¿Quiénes realizan pasantía? Bueno, no. Lo preguntaba por lo siguiente, pero los voy a explicar. Todos los expedientes que están en los juzgados se tienen que foliar. Y el folio no es más que asignarle un número a cada hoja al expediente. ¿Y cuál es la forma para foliar? Es de manera cronológica, es decir, por fechas. Yo no puedo consignar en el expediente un documento que sea del 6 de febrero y después de él consignar uno que sea el 20 de enero. No tiene lógica. Voy a consignar el del 20 de enero y luego el del 6 de febrero. Esa sería forma cronológica. Mire, ¿y qué pasa si hay 2 del mismo día? Por horario, entonces. El horario de recepción. Todos son del 8 de febrero, pero uno fue recibido a las 8 de la mañana, otro a las 10 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 3 de la tarde. Esa sería la forma. Los ordenamos y los foliamos, asignamos un número. Pero como quienes hemos laborado o laboran ahí, somos humanos, a veces se cometen errores. Estar uno viendo por acá y todo y cuenta mal y le asigna un número que no es, híjole, me equivoqué, dice. Pues no es problema. Sencillamente testa ese folio incorrecto y le consigna el número que es. Ahí no hay problema. Por así decirlo. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de 7 nos pasamos a 9. Y cuando iba con el 11, híjole, ¿pero qué pasó? Me comí el número 8. Ah, muy bien.
Si la persona vuelve a foliar y corrige los números, no hay problema. Pero si dice, ahí después lo hago. Y así se fue el expediente. Y cuando llega por allá, ya ni se va a acordar por qué no está el número 8. Alguien va a decir, el folio 8 lo arrancaron. No lo arrancaron, lo arrancaron. Porque del 7 se pasó al 9. Entonces, esa es la idea de suprimir. En el ejemplo que les cito, es un error humano. Pero a nosotros nos comentaban esta anécdota. Nos decía nuestro maestro. Una persona, decía, acude a la torre de tribunales, ¿verdad? Aunque en los juzgados civiles, a un juzgado civil, por así decirlo, ¿verdad? Y fue a pedir un expediente que estaba sobre una deuda y la deuda estaba consignada en una letra de cambio. Bueno, y le dice, mire, necesito ver el expediente. Claro que para que usted vaya a ver un expediente hay muchos supuestos, ¿verdad? Le van a pedir su carnet del licenciado y que en ese carnetito establezca que usted se encuentra colegiado activo, ¿verdad? Si no, decir, perdone, pero no está activo. Mire, aquí traigo mi constancia de colegiado activo. Sí, perdone, pero tenemos instrucciones mediante circular que debe ser con carnet, ¿verdad? Bueno, usted lleva su carnet, lo presentó, bueno. Y le permiten ver el expediente, ¿verdad? Le van a pedir posiblemente que se apersone el proceso y le permiten ver el expediente. Pues lo que nos contaban a nosotros es que esta persona, espero yo que me puedan ver acá, unos me van a ver, aquí está. Cuando estaba en el expediente viene y arranca una hoja. Arranca. Ahí sí que la hizo un rollito y se comió la hoja. Eso nos decían para que entendiéramos nosotros, ¿verdad? Suprimió el documento. Ahí se estuvo suprimiendo el documento. Y les dije yo hace un momento que la supresión se puede dar de dos maneras, ¿verdad? Eso lo mencionábamos acá, respecto del 327, que es donde estamos ubicados, que el documento puede desaparecer materialmente, es decir, como documento en sí, ya no está, o sigue estando la hoja, pero queda inservible. Y ahí es donde yo quiero dejarles a ustedes un ejemplo claro. Ya lo tengo por acá. Aquí está. Entonces, el documento se suprime de dos maneras. Materialmente, es decir, quitándolo. O se suprime como documento en sí. Recuerden de aquel que se comió la letra de cambio. Entonces, lo sustrajo del proceso, lo quitó materialmente y desapareció el documento. Pero, ¿qué pasaría? Solo es un ejemplo. Está una persona en su oficina. Es una persona desordenada y tiene ahí una taza de café, va y toma café instantáneo, ¿verdad ustedes? Y casi le pone el sobre de café al vaso de agua. Y toma Coca-Cola y etcétera. Y por estar moviendo ahí, acaba de imprimir una escritura y ¡pum! Pero quedó, digamos que lo amarillo es negro, ¿sí? No se lee nada. Entonces acá se suprimió como documento en sí. ¿Por qué? Voy a decir, es que me quedó la hoja en la mano, pero no se lee nada. ¿Podemos usar ese documento? No. ¿Pero por qué no? Es decir, si ahí está el papel, sí, pero no se entiende, no se lee, o como cuando alguien saca una fotocopia y le dice, señor, perdone, le puede aumentar toner porque mire, el original está muy pálida la tinta y es para que se lea. Bueno, le dice la persona, y le aumenta el toner, pero no al 10, al 100, y lo que le va a reproducir solo son una par de líneas negras. Entonces aquí no se ve nada, no se entiende. Entonces, un documento se suprime de dos maneras. Materialmente, haciéndolo desaparecer, se quita. Como documento así, queda el papel, pero queda inservible. No se lee, no se entiende, no sirve para nada. Yo no sé si esa parte me la lograron comprender. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Entonces, bien. Lic, disculpe. Y en ese caso, el secretario, si fuera en un juzgado, ¿en qué responsabilidad incurre? Ay, Dios mío, ni pensarlo es bueno. Porque para empezar le van a faccionar acta administrativa, aunque hay un duplicado, ¿verdad? Pero como miren ustedes, hay de oficiales a oficiales o secretarios, porque primero va a responder quien haya tenido el expediente, ¿verdad?
Imagínese usted si en el mismo legajo tenía el original duplicado y le vuelan los 2 folios del original duplicado. Va a haber acta administrativa, posiblemente van a iniciar una reposición de autos, va a parar en el régimen disciplinario, va a haber problema. Tiene responsabilidad. Regularmente lo que se hace es decirle, bueno, fulano de tal quiere el expediente, dale el expediente, y le decía yo, pero me vas a apoyar hasta que lo deje de usar, estás ahí pendiente y me lo traes. Ah, vaya. Porque a una persona le pasó, previo a la audiencia, le dijeron, mire, ¿será que puedo el expediente? Sí, licenciado, no tenga pena. Vino la licenciada, terminó la audiencia y imaginó que eran sus copias y metió el proceso entre su bolso y hicieron el acta, firmaron buenos días y papá y se fue. ¿Y dónde está el proceso? ¿Y dónde está el proceso? Ya no come uno, ¿verdad? Pues a verificar a quién se lo diste a fulano. Licenciada, ¿verdad? Ay, sí, yo lo traigo en mi cartera. Imagínese usted. Tremendo, ¿verdad? Ahora imagínese ese supuesto en la torre de tribunales. Dios nos libre. Bueno, ¿alguna otra duda, por favor? Bueno, vamos a ir avanzando entonces para ir terminando. 1. La acción recae sobre la materialidad del documento, es decir, sobre el papel, por así decirlo. La acción recae sobre el papel, sobre lo material del documento. 2. Se obra sobre el contenido de modo que quede inservible. Es decir, cuando el documento se suprime materialmente, se hace desaparecer. Cuando se suprime como documento en sí, sigue estando el papel, pero queda inservible. Ya no se puede utilizar para nada. Ejemplo, dejarlo ilegible, regarle café, se cayó la taza de pepián y se arruinó la escritura, se arruinó el documento, ¿verdad? El documento se puede destruir total o parcialmente, ¿verdad? Total, pues ya sabemos, se quema y se acabó, ¿verdad? Parcialmente, se le quita una parte o se le borra, etcétera. ¿Qué elementos tiene este delito? Pues acá lo que tenemos es que el verbo rector son 3: destruir, ocultar o suprimir. El sujeto activo es cualquier persona, el sujeto pasivo es cualquier persona, la sociedad del Estado. El bien jurídico tutelado siempre la fe pública, ¿verdad? Porque lo que se lesiona es esa creencia de que todo está bien, ¿verdad? El elemento interno, la intención de destruir, de ocultar o suprimir, todo o parte de un documento. Bien, vamos a admitir, faltan 10 minutos, pero... Y el elemento material es eso, entonces ya es destruir, ocultar o suprimir un documento. Y la conducta en este caso es de acción. ¿Dudas, compañeros? ¿Comentarios? No, licenciado. Bye. Entonces, quiero pedirles, por favor, para el otro día, a efecto de avanzar, vamos a leer, ustedes van a leer en casita el 327A y el 327B del código. Estoy anotando que solo fue lectura. Y vamos a hacer una explicación breve el próximo día de clases. Me recuerdan, 327A y 327B. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a entrar a analizar el artículo, el delito regulado en el 320.